Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia con motivo de la conmemoración del Día Internacional para la Protección de los Manglares. El día de hoy contamos con la participación del maestro en Ciencias, Fermín Mercado Muñoz, pues es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Asimismo, bueno, pues me voy a permitir presentar a la secretaria del colegio, la doctora Nidia Janet Carrillo González, quien estará conduciendo esta conferencia. Bienvenida, Nidia. muchas gracias, Oscar. Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC, les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia. Y el día de hoy, bueno, como ya lo comentaba Oscar, contamos con la participación del maestro en Ciencias, Fermín Mercado, el cual es un gusto tenerlo aquí. Bueno, para hablar un poquito de él, Fermín egresó de la licenciatura en Biología de la Universidad de Guadalajara en diciembre del 2006. Y siempre con interés en la botánica, realizó su trabajo de tesis titulado Guía de la Flora del Parque Nacional Isla Isabel, y posteriormente en 2014 se tituló con grado de maestría en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, sistemática del género Opuntia en la región de Los Cabos, Baja California Sur. Actualmente, Fermín trabaja en la Comisión Nacional Forestal, desempeñándose en el área de compensación ambiental con el objetivo de atender los proyectos de restauración del manglar. Les pido de favor a todos los asistentes mantener sus micrófonos apagados durante la transmisión de esta ponencia, y los micrófonos se abrirán en el periodo de preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos, para llevar un orden, levantar la mano virtual o, si lo prefieren, pueden escribir su pregunta en el chat. Bueno, esta conferencia, como ya lo pueden observar, se está transmitiendo en nuestra página oficial de Facebook, la página oficial del COBIAMJAL, y además será colocada en nuestro canal de YouTube. También agradecemos a todos los asistentes registrarse en el link que aparecerá en el chat para el envío de constancias de asistencia, y el registro estará abierto únicamente durante la sesión en vivo para todos aquellos que nos siguen en transmisión. Bueno, pues agradecemos hacer llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, y asimismo aprovechamos su asistencia para invitarlos a afiliarse a este colegio, al Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, AC, que es un colegio certificado y actualizado, actualizado y certificado por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Más preámbulos, los dejo les cedo la palabra al maestro Fermín. Gracias, Nidia. Comprobando si me escuchan bien. Por favor. Sí te escuchamos, Fermín, pero no te vemos. Gracias, Oscar. Bueno, como ya lo mencionó Nidia y Oscar, yo les voy a presentar las bases para la restauración del ecosistema del manglar. Quiero recalcar que son bases porque no soy un especialista en el manglar, pero ahora por mis ocupaciones estoy tratando de encaminarme en ese sentido. Bueno, ayer fue el Día Internacional del Ecosistema de Manglar. Una de las razones por las que esta conferencia se da el día de hoy es porque el día de ayer hubo muchísimas actividades en torno a este día. En la República Mexicana, diversas partes del país tuvieron actividades, diversas asociaciones que se dedican a la restauración de manglar, tuvieron a bien hacer actividades, entre otras cosas, ¿no? Bueno, para empezar, yo les quiero mencionar las bases, ¿no? Lo principal. ¿Qué es un manglar? El manglar está constituido por diversas especies de árboles o arbustos
que les denominan mangle. Y esa asociación de mangles se considera un manglar. ¿Qué los hace característicos a estos mangles? Bueno, son especies que están adaptados, tanto morfológica como fisiológicamente, para estar en condiciones de salinidad e inundación, con suelos permanentemente inundados o muy saturados de agua, bajos en oxígeno y con altas salinidades, ¿no? O variaciones en salinidad. Entonces, estas especies tienen diferentes adaptaciones a esos ecosistemas, como pueden ser raíces zancudas, como el caso del Sophoramangle, los neumatóforos, que son adaptaciones para hacer el intercambio de gases, en el caso de la especie del mangle negro, o lenticelas en los troncos, como el caso de mangle blanco o mangle negro también, presentan lenticelas para hacer el intercambio de gases. Estos tipos de ecosistemas se encuentran en las zonas inundables de todo el trópico, entre los de Cáncer y el trópico de Capricornio, ¿no? En las zonas intermareales, como ya lo dije, entre las latitudes 30 norte y 30 sur. El factor limitante para la distribución de estos manglares es la temperatura. La temperatura hace que no son tolerantes a bajas temperaturas, los limita a... Actualmente, la última actualización en la extensión de los manglares que se realizó en 2022 por parte de la Asociación de Global Mangrove Watch o Alianza del Mangle Global. La Alianza Global por los Manglares, más bien, menciona que alrededor de 147,000 kilómetros cuadrados, más o menos. En ese mismo estudio se menciona que en el 96 había alrededor de 152,000 kilómetros cuadrados. Para el 2020, en el cual se realizó el estudio, se tiene una tasa de pérdida de alrededor de 5,000 kilómetros cuadrados, es decir, el 3% de los ecosistemas de manglar se han perdido. Y esta tasa de pérdida no está lejos de disminuir, porque estos ecosistemas sufren diversas amenazas. Bueno, la distribución en México, alrededor de más o menos 905,000 hectáreas de manglares es la superficie que se encuentra en México. Esto hace que nuestro país sea el cuarto a nivel mundial en superficie de manglar. Bueno, ya conocemos que México es un país megadiverso y muchos ecosistemas, ¿no? Entonces, el ecosistema de manglar es un ecosistema muy particular que se encuentra en México. Las condiciones geomorfológicas e hidrológicas de sitios o de las regiones hacen que estos manglares tengan diversas... Es por eso que se han realizado diversas regionalizaciones. Esta es una de las más características que presenta Conavio. Hay 5 regiones que se pueden caracterizar por las características que se pueden caracterizar por las particularidades de la costa en donde se encuentran. Es decir, en el Pacífico, las costas son más litorales rocosos que en el Golfo. En el Golfo más bien son litorales más bien arenosos o donde descargan una gran cantidad de ríos muy caudalosos que hacen que las condiciones sean muy propicias para la
presencia de estas especies. Es por eso que la península de Yucatán y parte del Golfo de México tienen la mayor cantidad o la mayor superficie de manglares en México, ¿no? En el caso del Pacífico son manchones muy disyuntos que están establecidos a sistemas estuarinos de arroyos permanentes o arroyos temporales, o bien en lagunas costeras, ¿no? Oaxaca y Chiapas también tienen una buena cantidad de este ecosistema, y también, ¿no?, varios ríos caudalosos que desembocan en esas áreas, ¿no? Y el caso muy particular de marismas nacionales en Nayarit y Sinaloa, que también el río Santiago, el río San Pedro, el río Baluarte, hacen que las condiciones sean propicias para este ecosistema. En el caso de la península de Baja California, pues más bien son bahías protegidas y lagunas costeras, ¿no? En donde se encuentran las condiciones para el establecimiento del manglar. Como les menciono, las particularidades de cada sitio, las especies se establezcan en esas condiciones. Por eso hay una zonificación muy establecida en las especies de manglar, ¿no? Podríamos mencionar que los sedimentos de origen terrígeno o bien alóctonos, es decir, que son arrastrados por las corrientes, son una de las condiciones que hace que se establezcan las cantidades de nutrientes y condiciones para que se establezcan. O en otro lado, los sedimentos de origen alóctono o autóctono, más bien en regiones calizas como la península de Yucatán, hacen que la zonificación donde se establecen los manglares sean muy particulares. Por ejemplo, en la península de Yucatán se tienen condiciones o una condición que se llama de petén, que son como salidas de agua subterránea, que es donde se establecen diversas especies distintas al manglar, que son más bien propias de la selva, pero alrededor de ese petén se establece el manglar, ¿no?, que ya derrama cantidad de agua dulce que se va mezclando con agua salina y dar las condiciones para el establecimiento de estas plantas tolerantes, ¿no? Entonces, las condiciones microtopográficas, las condiciones de salinidad, la presencia de nutrientes, el oxígeno disuelto en el suelo o diversos estresores hacen que las especies de manglar tengan una zonificación muy establecida, ¿no? Entre estas zonificaciones o características fisonómicas o tipos ecológicos, se pueden mencionar los arbustivos, en la península de Yucatán también, más bien del lado del Caribe, son manglares de porte muy bajo, porque hay grandes presencias hay muy pocas cantidades de oxígeno disuelto y hay ciertas toxinas que los hacen que no crezcan como en otras partes, ¿no? Los manglares de cuenca, los manglares sobreinundados, muy característicos de marismas nacionales, los de franja o ribereños, que también muy característicos de estas zonas, ¿no? Pues bien, ¿cuáles son las especies de manglar que existen en nuestro país? Se tienen reportadas 6 especies y una variedad. Cabe mencionar que la literatura científica menciona que hay especies que son manglares verdaderos, hay otros que son manglares, por decirlo, falsos, o que son asociados al manglar. Pero la característica que hace que los manglares se diga que sean verdaderos son precisamente las adaptaciones morfológicas que mencionaba al principio, ¿no? Las raíces
las modificaciones de las raíces para establecerse en suelos muy lodosos y para hacer el intercambio de gases. Una característica muy particular de estas especies es la viviparidad de las semillas. Es decir, que la semilla germina mucho antes de caer del árbol, ¿no? Eso les permite tener la continuidad a pesar de que existan condiciones relativamente estresantes para una semilla, ¿no? Como son la inundación o altas cantidades de sal en el medio. Las especies que están en México son Rhizophyra mangle, que es el mangle rojo, Rhizophyra harrisoni o mangle caballero que les mencionan. Este está solamente en las costas de Chiapas. Por otro lado, la Guncuraria racemosa, blanco, que sí tiene amplia distribución en México, y las especies de Conocarpus erectus, que este podría decirse que es un mangle asociado a los mangles verdaderos, porque no tiene diversas adaptaciones morfológicas, excepto que sí tiene glándulas excretoras de sal en las hojas. Y el Conocarpus erectus variedad Sericios, que esta es una variedad que se ha presentado o la han localizado en las costas de Oaxaca y en la península de Yucatán. También existen otras dos especies registradas, Avicennia germinas o mangle negro, muy característico por las raíces con geotropismo negativo, es decir, raíces que salen del suelo para hacer el intercambio de gases, que se llaman neumatóforos, y también la especie Avicennia bicolor. Esta especie de Avicennia bicolor, también solamente ubicada en las costas de Chiapas. Cabe mencionar que las 4 especies más comunes que se tienen, están catalogadas en la norma oficial mexicana 059 o en el listado de especies con algún estatus de protección, y están bajo el estatus de amenazadas. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del manglar? Bueno, es uno de los ecosistemas que son más productivos, o si no es el más productivo de la biosfera, y se distingue por su riqueza natural. Provisiona servicios ambientales que sostienen y son un papel importante ecológicamente y económicamente, ¿no? Ya que son un criadero de especies con interés comercial, en el caso del camarón o varias especies de peces que son utilizadas por las comunidades costeras. Pues, son barreras naturales de protección, retienen la erosión y además ayudan a contener vientos, huracanes y mareas. Entre otros servicios ambientales como la purificación del agua, son uno de los sitios más importantes para el ecologismo. Y ahora muy en boga, que son sumideros de carbono, porque precisamente por ser uno de los ecosistemas más productivos. Pero también presenta diversas amenazas. El cambio climático, la deforestación, la contaminación, el desarrollo costero no sostenible son una de las cuestiones que están afectando los manglares. La presencia de desarrollo turístico, implementar carreteras o caminos sin adecuados pasos de agua, son algunos de los factores que han reducido la superficie del manglar en México, ¿no? Se podría decir que más de 3/4 partes del manglar del mundo están amenazados y va disminuyendo. Entre los factores más comunes que hemos identificado, que se han identificado para la degradación del manglar, se puede mencionar el cambio de uso de suelo del manglar
para convertirlos en áreas ganaderas, como se puede observar en la figura superior izquierda. Es un caso de Nayarit, se puede observar cómo están las vacas ahí pastando, ganado bovino. O bien en la península de Yucatán, en la imagen superior derecha, un caso que se construyó un camino, una terracería, donde no dejaron los pasos de agua lo suficientemente grandes y ocurrió una gran mortandad de individuos de manglar. Otro aspecto es que los cambios topográficos o los cambios en los patrones hidrológicos hacen que estas especies se debiliten porque no tienen la misma cantidad de nutrientes para realizar sus procesos fisiológicos y hacen que estén debilitados. Esta debilitación propicia la presencia de plagas y enfermedades, como puede ser el barrenador. Esta imagen inferior izquierda es una imagen aérea con un dron de una localidad en el estado de Tabasco. Y se puede ver cómo está una gran mortandad ya de árboles, de Avicennia germinas, de mangle prieto, por causa de un barrenador. Las autoridades dicen o explican la mortandad, dicen que la causa el barrenador, pero hay otros factores más atrás que permiten identificar que no solo es el barrenador, sino que hay otros factores como los cambios en los patrones hidrológicos y o topográficos, ¿no? Bien, ahora también hay especies que son competidoras del manglar y antes no se veía esto, pero ahora es más común observar que plantas trepadoras le ganen terreno al manglar, afectándolos o reduciendo su capacidad fotosintética, ya que cubren las copas de los árboles y dan muy poco margen a que las hojas del manglar capten los rayos solares. Este es una trepadora llamada sopilote de la especie Cissus verticillata en Nayarit. O bien, los cambios de uso del suelo más radicales o con más afectación, que podría ser como la construcción de piscinas para la producción de camarón o otras especies, pero generalmente son para la producción de camarón. Esta es una imagen tomada del Google Earth, perdón, en los límites de Sinaloa y Nayarit. Y vean la cantidad de piscinas creadas para el cultivo de camarón. Y obviamente todos estos están donde estuvo el manglar. Pues esto es casi imposible de restaurar, porque pues primero se tendrían que destruir esas piscinas, que ahora son ya una infraestructura para los dueños de estos terrenos, y sería muy, muy caro hacer la restauración e implementar acciones como reforestación, ¿no? Sin embargo, perdón por regresarme, sin embargo, se han tenido o se han reportado algunos casos de éxito en el sureste asiático, donde se han reconvertido esas piscinas en manglar. Digamos que no es un manglar propiamente, pero por ejemplo en las paredes de las piscinas han hecho la reforestación o han plantado árboles de manglar y han permitido generar algunas corrientes hidrológicas y favorecen la presencia de peces nativos de esas regiones, ¿no? Bien, ¿cuáles son los limitantes para que el manglar se regenere de manera natural? Bueno, como ya lo mencionaba, se han realizado cambios en los patrones hidrológicos. Los periodos de inundación o los periodos de desecación ahora duran más o duran de lo que debería de ser naturalmente en los sitios, ¿no?
Se han incrementado los estresores, como puede ser la salinidad, el potencial óxido de reducción con valores muy negativos. Eso quiere decir que el intercambio iónico del oxígeno se ve severamente reducido, y entonces favorece la presencia o la formación del ácido sulfídrico, perdón. Es por eso que cuando vamos al manglar tiene ese olor característico como a descomposición o como huevo podrido, ¿no? Si el olor es muy, muy, muy fuerte, quiere decir que hay problemas en el suelo. Ha durado mucho más tiempo inundado de lo que debería de estar. También pues los cambios en el nivel del terreno o los cambios topográficos afectan. Cuando este cambio topográfico, hay un fenómeno que se llama subsidencia, que es precisamente cuando toda la materia orgánica que está en el suelo del manglar desaparece, o más bien se reduce con la formación del ácido, de los sulfuros. Esa materia orgánica se deshace y entonces el piso colapsa, y eso se llama subsidencia. Ese colapso permite que los niveles de agua se incrementen, o el nivel máximo del agua se incremente, y lo que permite que no permite que los propágulos se establezcan. Bien, también se puede modificar de la manera contraria. Hay mucha presencia de elementos terrígenos o asolvamiento, digámoslo así, y el piso sube de nivel, o el terreno más bien sube de nivel, y lo que permite que no llegue el agua propiamente y los terrenos no se inunden, también manteniéndose secos por mucho tiempo. Igual, ¿no? No favorece el establecimiento de propágulos, ya que los propágulos van por el agua, y si el agua no los transporta, no hay una regeneración natural. Todos estos factores también propician cambios en las características y propiedades del suelo, que, como ya mencionaba, pueden favorecer la presencia de diferentes estresores, no permitiendo la regeneración natural, o bien matando o suprimiendo las plantas que ya están establecidas. Otro de los factores, pues que no hay semillas con propágulos, más bien áreas productoras de propágulos cercanas al sitio, porque, no sé, fueron devastadas, deforestadas, y entonces ya no los canales de agua fueron tapados, fueron cerrados, entonces no hay presencia de propágulos. Pues ahora bien, como hemos visto, hay diferentes amenazas y particularidades del ecosistema, ¿no? Que no permite que se regenere. Pero hay diversas técnicas de la ecología, de la restauración, que permiten ayudar a estos ecosistemas a ya sea bien rehabilitarlos o recuperarlos, o bien restaurarlos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Pues que si tenemos un ecosistema dañado por ciertas actividades de restauración, podemos llevarlo de un nivel dañado a un ecosistema original, ¿no? Bien, esto es muy costoso en el tiempo y en dinero, pero sí se puede lograr. La ecología de la restauración siempre va asociada con prácticas que, más bien, la ecología de la restauración tiene sus bases en la ecología, que la ecología crea o analiza esos comportamientos o los modelos predictivos para explicar patrones y procesos. Bien, la ecología de la restauración toma esos procesos
para proponer prácticas que nos ayuden a recuperar indicadores ecológicos, ¿no? Y eso es la restauración ecológica. Una es el estudio y la otra es la práctica. Si bien, como mencionaba en la imagen anterior, tenemos un estado degradado, con el enfoque de la restauración, nosotros queremos llevarlo a a una trayectoria de un estado deseado. Pero para hacer esta trayectoria debemos de atravesar diversos umbrales que bien nos pueden detener en la práctica y continuar con el ecosistema dañado, tenerlo igual, bien llevarlo a un estado alterno que queremos, ¿no? Digamos que ese estado alternativo podría ser recuperar algunos servicios ecosistémicos, pero no están totalmente recuperados, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el proceso de restauración? La literatura menciona que el proceso de restauración debe llevar varias fases. Por ejemplo, este autor menciona que hay 3 fases, incluso hasta 4 podríamos llevarlo a cabo, ¿no? Una fase de preimplementación, donde se junta o se hace el grupo de trabajo que va a participar, se definen los objetivos que se quieren lograr, para que en la fase de implementación se realicen de acuerdo, se realicen las actividades de acuerdo a los objetivos planteados y de acuerdo al estudio previo que se tiene que hacer para saber cuáles son las actividades que se deben de hacer. Y por último, una fase muy importante que es la de monitorear esas actividades, ¿no? Ahora bien, hay diversas guías, lineamientos, que se han publicado con información para hacer una restauración del manglar lo más exitoso posible. Estos manuales nos indican que uno de los primeros pasos que hay que hacer es formar el grupo que va a implementar las acciones. En ese grupo de trabajo debe de estar involucrada la sociedad, deben estar involucrados los aspectos académicos o técnicos y además los financiadores, ¿no? Con esos 3 grupos se formaría el grupo de trabajo. Es importante que la comunidad esté muy involucrada porque ellos deben de hacerse suyo el ecosistema para que les sea más fácil restaurar. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Pues plantear los objetivos. ¿Qué es lo que deseamos recuperar en el ecosistema que vamos a intervenir? Una vez planteados estos objetivos, pues plantear metas. Las metas deben de ser a diferentes plazos de tiempo. Corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y después de las metas, objetivos muy, muy específicos que se deben de alcanzar. Por decir un ejemplo, incrementar el flujo de agua, incrementar la presencia de propágulos en el sitio, etcétera, ¿no? Por decir algunos ejemplos. En la segunda fase que debemos implementar es el diagnóstico del sitio. Primero hacer una caracterización ecológica y un diagnóstico ambiental para conocer cómo está nuestro sitio en todos los indicadores que hemos mencionado, ¿no? Hay una palabra, una palabra que se llama ecología forense, que es un marco conceptual
en el cual se tienen que identificar las causas que están degradando el sitio para obtener la información de línea base y partir de ahí para proponer las actividades. ¿Cuáles son las variables que se estudian de manera general, o más bien, cuáles son las variables que se toman en cuenta? Pues primero es identificar un sitio de referencia. Un sitio de referencia es un ecosistema que no ha sido dañado, que se encuentra con las condiciones ecológicas intactas y los procesos ecológicos intactos, y es el sitio que vamos a tomar como modelo para replicarlo en el sitio a restaurar. Mientras tanto, en el sitio de restaurar, pues tenemos que medir variables como los niveles de agua, el nivel de inundación, la frecuencia de inundación, las características de la vegetación, cuál es su estructura, composición, además de características físico-químicas de los sedimentos o del suelo, que son los estresores que mantienen la limitación, que son la limitante para el establecimiento de nuevos propágulos, así como la topografía y las características del suelo. Diversos autores mencionan que la topografía y el hidroperiodo son dos de los factores que deben de medirse para llevar a cabo una restauración efectiva. ¿Cuáles son de esas variables que deben de medirse para establecer nuestra línea base? Hay unas variables que son básicas, hay otras que son complementarias, pero si se pueden medir todas, sería lo ideal. Como ya mencionamos, hay variables hidrológicas como el hidroperiodo, la hidrodinámica, es decir, el flujo del agua, las fuentes de agua, es decir, si está conectado con otras fuentes de agua, como lagunas, como las mareas, es necesario identificar eso. Factores o variables físico-químicas que están presentes en agua superficial y agua intersticial o adyacente a las raíces, como la salinidad, la temperatura, el pH o el potencial redox, así como los sulfuros. Los sulfuros se ha demostrado que es uno de los factores que más limitan el establecimiento de las especies. O también de los sedimentos, los nutrientes, la presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo, los niveles microtopográficos en el manglar, hay cambios a niveles mínimos, a nivel centímetro, que con ese centímetro que cambió ya no permite que se establezca un nuevo propágulo. Entonces, por eso es muy importante identificar cuáles han sido esos cambios a nivel microtopográfico. La textura del suelo nos puede dar una aproximación de cómo se encuentran las condiciones del suelo. Si la densidad aparente del suelo es muy alta, es decir, el suelo está muy apretado, eso nos dice que hay cambios en el patrón, en el suelo, ¿no? En las condiciones del suelo. O bien la relación de acreción vertical, la elevación y la subsidencia, como ya lo mencionaba hace rato. Ahora bien, viene la fase de implementación. En la fase de implementación, pues debemos de seleccionar qué actividades son las más propicias para hacer en el sitio. La restauración ecológica menciona o nos dice que hay dos grandes grupos de actividades que se pueden realizar para una restauración. La restauración pasiva, que es, digamos, hacer el mínimo de actividades para llevar o recuperar un sitio. Y por el otro lado, una restauración activa, que además de eliminar el factor de disturbio, pues es hacer una implementación de estrategias para acelerar la recuperación. Un ejemplo es la reforestación. La reforestación es una restauración activa
que nos permite acelerar el proceso de restauración. Como pueden ver aquí en las imágenes, algunos ejemplos de diversas restauraciones. Una restauración asistida, que es dispersar semilla de, digamos, otros sitios aledaños al sitio de restaurar, pero que no llegan de manera natural. Entonces, con la asistencia de la mano del hombre, se ayuda a dispersar esas semillas. El desasolve de canales, más que la construcción de nuevos, el desasolve de canales o canales de marea o canales naturales es una buena práctica para mejorar la circulación del agua y permitir la presencia o que entren al sistema nuevos propágulos. Por otro lado, la restauración activa, que es una apertura de canales nuevos con reforestación, ya sea reforestación con propágulos o una reforestación con planta producida en viveros, con ya un proceso de viverización o un proceso de producción de planta más específico, ¿no? Dándole altura, una talla a la planta en la cual ya no se ve afectada por las inundaciones y lo que nos ayudaría a tener un mayor nivel de sobrevivencia de plantas. Como ya mencionaba, la rehabilitación hidrológica o el restablecimiento de los flujos hídricos es una de las actividades principales que se debe de estudiar en este tipo de ecosistemas. El hacer canales propicia que de nuevo se haga ese flujo y reflujo de las mareas, de los arrastres de los escurrimientos de agua de las zonas altas y permite que las condiciones del suelo se mejoren, ¿no? Entonces, eliminando sales o equilibrando los niveles de salinidad para que los propágulos de esas especies se establezcan en los, digamos, en el equilibrio osmótico que ellos toleran. Esto es más adelante lo vamos a ver, pero este es un trabajo muy vistoso que se llevó a cabo en el estado de Veracruz, donde se encuentra la termoeléctrica Adolfo López Mateos, es en el municipio de Tuxpan, en la localidad o en la laguna de Tampico. Hay otra actividad que también resulta ser esencial para cuando ocurren cambios en la topografía, y esta es la rehabilitación del terreno, ¿no? La rehabilitación topográfica, que consiste ya sea bien en bajar el nivel del terreno o, en su defecto, aumentar el nivel del terreno, según las necesidades del sitio. ¿Qué es lo que hacen en estos tipos de ambientes? Por ejemplo, ellos les llaman chinampas, les llaman pasteles, les llaman centros de dispersión, que son elevaciones donde se hace la reforestación. En este ejemplo del estado de Veracruz también, son zonas que fueron previamente incendiadas o ocurrió un incendio, lo que propició que la tifa o el tular colonizara ese terreno y no dejara restablecerse naturalmente el manglar, ¿no? Hacen es elevar el terreno para que los niveles de inundación no afecten las plantas de mangle y propicien el establecimiento de las plantas. Una de las actividades más comunes que se hacían para la rehabilitación del manglar, pues es la reforestación. Hacer la selección de semillas o propágulos y después hacer una siembra directa o bien llevarlos a vivero para darles condiciones mejores a las plantas y después establecerlas en el terreno. Otro de los factores o las fases importantes, más bien las actividades importantes que se deben de hacer
es el control de especies invasoras. Por ejemplo, el caso de la casuarina en el estado de Quintana Roo. Se han llevado diversos proyectos para mantener a raya esta especie que ha colonizado ya las islas del Caribe, ¿no? O bien la apertura de brechas cortafuego cuando está la presencia del tular. Se abren brechas cortafuego que ayudan a prevenir incendios. Último, está una de las fases más importantes, ¿no? La fase 4 es el monitoreo, que es la evaluación de todas esas variables, indicadores que hemos tomado desde la línea base que nosotros levantamos, ¿no? Y con esto nos podemos dar cuenta cuáles son las actividades que no están funcionando para así proponer hacer un manejo adaptativo de las actividades y replantearse el cómo realizar estas actividades. Pero siempre se deben de medir los mismos indicadores que hemos estado o establecimos desde el principio, ¿no? Que eso nos permite llevar o saber si las actividades han tenido éxito. Con el monitoreo, por ejemplo, se puede visualizar, decirlo así, cómo los niveles de salinidad han cambiado en el terreno. Por ejemplo, a la izquierda se ve un terreno con concentraciones de salinidad más altas, lo que hace que no se establezcan plantas de manglar, ¿no? Una vez realizadas las actividades, se vuelve a hacer la medición y se ve cómo las concentraciones de salinidad han bajado en el sitio, permitiendo que con la actividad de reforestación la planta sobreviva. Hasta aquí es como las bases del proceso de restauración, ¿no? Y esto es lo que hemos estado promoviendo. Sé que hay otras actividades más y muchísimas mediciones que estoy dejando un poco atrás, pero eso podría ser ya otro tema de plática, ¿no? Les quiero dar algunos ejemplos que desde la Comisión Nacional Forestal se han realizado. En el primer caso les voy a mencionar en el sistema lagunar de Alvarado, en Veracruz. Se ha intervenido en una superficie de 252 hectáreas. Estos proyectos se llevaron a cabo desde 2017 a 2018. Son proyectos a 5 a 6 años, es decir, al momento estos proyectos ya terminaron las actividades todas las actividades que se plantearon y ya están concluidos. La inversión que se realizó fue de cerca de 10 millones, quiere decir que es una inversión muy, muy fuerte para realizar estas actividades. Bien, ¿cómo estaba el sitio antes de ser intervenido? El sitio era, como mencionaba, fueron áreas incendiadas que fueron colonizadas después por Tifa domingensis, por la ANEA, como le dicen en aquel estado, y por otras especies que no son precisamente las de manglar. Esta es la condición, como se veía antes de hacer la intervención. Ven, es el tular, Tifa domingensis dominando, y algunos pequeños individuos de mangle blanco por ahí perdidos, ¿no? Disyuntos. Entonces se hicieron las actividades. ¿Qué actividades fueron las que se eligieron para ese sitio? Pues hacer la apertura de brechas en el tular, la construcción de núcleos de elevación para hacer la reforestación y como parte del mantenimiento seguir dándole chapeo a esos núcleos de elevación para mantener a raya el tular. Cabe mencionar que estas actividades, la corta del tular se hacía cuando la inundación era más elevada
y el corte se hacía por debajo del agua para que el agua no matara el meristemo de la tifa y así mantenerla más a raya, ¿no? Es una vista panorámica del 2021, cuando ya el proyecto fue finalizado. Es donde ya se pueden ver las plantas de manglar blanco. Cabe mencionar que este ejido o esta región tiene autorizados planes de manejo, y entonces ya como una segunda actividad de la restauración podría darse que sea el manejo de aprovechamiento, un manejo sustentable para que las comunidades se vean retribuidas con el aprovechamiento de recursos maderables. 2022, una vista aérea con imagen de dron, y ya se mira que el manglar le va ganando terreno al tular, y cuando estos árboles ya lleguen a interconectarse, pues ya la sombra del manglar no va a permitir el crecimiento del tular, ¿no? Y pues va a generar un bosque nuevo de manglar, y pues ya la dinámica del ecosistema permitirá hacer la selección de cuáles individuos sobreviven y cuáles no. Pero si se da un manejo de aprovechamiento y un manejo sustentable, podría estarse regenerando cada corte, ¿no? Este es otro ejemplo de Veracruz. Son ejemplos de los más vistosos que tenemos en CONAFOR. Hay muchos otros proyectos que ya terminaron, otros que van iniciando, pero estos son algunos de los proyectos que se han venido presumiendo desde la comisión. Este es un proyecto de 2018, también a la fecha ya terminó. Se intervinieron 100 hectáreas con una inversión de cerca de 3.800 millones. 3.800.000 pesos, perdón. Como mencionaba, este lugar está en las cercanías de la termoeléctrica Adolfo López Mateos, que cuando fue construida se hicieron algunos terraplenes para la construcción o para la ubicación de estas torres de transmisión, y estos terraplenes afectaron el flujo hidrológico del sitio. Desde que la comisión invirtiera en este sitio, ya el Instituto de Ecología había realizado algunas actividades para restablecer este manglar, como fue precisamente romper esos terraplenes para que se hiciera el flujo de agua de nuevo, para que de nuevo entrara el flujo de agua a este sitio, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues el sitio los manglares se murieron porque no había el flujo de agua, cambiaron las condiciones del suelo y los individuos murieron. Estos terraplenes fueron cortados para restablecer el flujo hidrológico, y después hicieron algunos núcleos de elevación para que se establecieran los propágulos. En este caso fueron una regeneración natural asistida, es decir, se hicieron los núcleos de elevación, pero se ayudó con la dispersión de semilla, ¿no? Estos son los resultados de la intervención. Como pueden ver, hay un mayor flujo de agua, ya se están haciendo nuevos canalillos naturales. Las islas o los núcleos de elevación ya se encuentran totalmente colonizados por plántulas, y pues va regenerándose el sitio. Es otra imagen panorámica del sitio. Cabe de mencionar que estas son 100 hectáreas, pero hay otras más hectáreas que están siendo afectadas, y posiblemente se dé un apoyo para continuar con los trabajos. Otro de los proyectos más significativos que se han realizado es el establecimiento
o la recuperación del manglar en Isla del Carmen, Campeche, que ha sido afectado por los cambios en las mareas, ¿no? Por cambios en el nivel del océano, el nivel del mar. ¿Qué fue lo que se realizaron en este proyecto? Pues igual, ¿no? La rehabilitación de los flujos hídricos, que es una de las partes importantes. Y también la modificación de la topografía mediante los núcleos de elevación. Cabe mencionar que estos proyectos los hacen un poquito diferente a como lo veíamos en Veracruz. Son ellos, de hecho, las personas restauradoras, ellos les denominan pasteles. Y sí, este es como pueden ver, totalmente colonizado por Batis marítima, que han sido plantas nodrizas para el establecimiento de nuevos propágulos. Y pueden ver la elevación de la topografía y un canal adyacente, ¿no? Que se une a los canales de distribución de agua. Otra fotografía donde se ven los niveles topográficos, acciones topográficas con presencia de batis o plantas nodrizas y el establecimiento de propágulos. Pero también se hicieron reforestaciones con mangle rojo. Estas fueron hechas directamente de propágulos, y así es como se ve. Esta fotografía es del 2019, 2020 más o menos. Por ejemplo, en Lagarto Real, en la comunidad de La Ventanilla, perdón, es la cooperativa Lagarto Real, en la comunidad de La Ventanilla, en el municipio de Santa María Tonameca, en Oaxaca, que fue un proyecto de 2016. Es un proyecto ya en el Pacífico. Y ahorita les voy a comentar que este proyecto fue afectado por 2 distintos huracanes que nos obligó a hacer darles prórrogas en el tiempo para que terminaran sus acciones, pero lamentablemente no terminaron al 100% las actividades que tenían comprometidas. Se intervinieron 125 hectáreas y se invirtió más de 3 millones de pesos. Las condiciones del sitio fue que hubo derribo de árboles por el paso de un huracán. Esto provocó que se bloquearan los flujos o los canales de marea y empezó a morir el mar, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se hicieron en este proyecto? Pues la extracción de este material vegetal muerto, que cabe mencionar el permiso que otorgó la autoridad, no fue lo suficiente para retirar toda la cantidad de madera necesaria para rehabilitar los canales. Entonces, solo se retiró cierto número de metros cúbicos de madera, pero se alcanzó a restablecer algunos flujos, ¿no? Se rehabilitaron canales. En este sitio sí hubo producción de planta en vivero y se realizó reforestación. En este sitio se han realizado diversas reforestaciones sociales, que cabe mencionar que la comunidad, la sociedad en general ha estado muy involucrada en el proceso de reforestación. Y es en este sitio donde se han ya llevado a cabo hasta 7 u 8 días del manglar, ¿no? Con un festival que hacen en esa comunidad. Es una de las comunidades, cómo se ve que las actividades de restauración son sumamente difíciles, ¿no? Son árboles casi de 30 metros, que tenían que mover la madera sin el uso de motosierras, la presencia de lagartos, el cocodrilo, una amenaza constante para los trabajadores, pero bueno, ¿no? Así se aventaron el trabajo
y ha sido uno de los lugares que han sido reconocidos a nivel internacional por las actividades de restauración en manglar. La producción de planta en vivero, la reforestación, cómo se llevaban las plantas a los sitios de reforestación y el establecimiento. Ya por último, nada más para mencionar y vean las dimensiones de los recursos que se han invertido en restablecer estos ecosistemas. De 2013 a 2022 se han apoyado 97 proyectos de manglar para dar un total de superficie de alrededor de 13,000 hectáreas y un monto cercano a los 540 millones de pesos. Sí es un... Algunos proyectos no han logrado ser lo exitoso como lo esperábamos, pero tratamos de estar mejorando, ¿no? Ahora estamos proponiendo precisamente que se implementen en todos estos proyectos el diagnóstico, un diagnóstico ambiental, un diagnóstico, una caracterización y un diagnóstico de las condiciones del sitio, que se establezcan las actividades más propicias para el sitio y que se haga un monitoreo de las actividades. Estar precisamente evaluando cuáles los indicadores que se plantean desde la línea base. Pues eso es todo, les agradezco. Sí. La orden. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Fermín, por tu tan interesante ponencia. Y pues sí, vamos a abrirle el espacio para preguntas y respuestas. Por favor, si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta, puede levantar la mano. Y si no, bueno, me permito leer las preguntas que están aquí en el chat. Precisamente. Sí, adelante, Agustín González. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Va. Yo tenía un par de preguntas que creo que son importantes de retomar con respecto al impacto ambiental. Es decir, las acciones de restauración deberán presentar una manifestación de impacto ambiental o existe algún mecanismo para solicitar una exención porque es un proyecto, ¿no? Que eventualmente puede funcionar bien o funcionar mal. Por otro lado, bueno, el financiamiento, ¿de dónde lo obtuvieron en todos estos casos? Todas estas cifras que al final nos mencionaste, ¿de dónde viene el financiamiento? ¿Organismos internacionales, la misma CONAFOR, a petición de quién se hacen, cómo se pueden obtener? Y por último, perdón, bueno, no, si quieres esas dos para empezar. Te voy a contestar la segunda primero. Los recursos vienen de los pagos que se hacen por las autorizaciones de cambio de uso de suelo a la Secretaría. Esos pagos se van al Fondo Forestal Mexicano y son los recursos que se establecen por el programa de compensación ambiental para hacer actividades de restauración de diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Entonces, esas convocatorias que se han lanzado, se han intervenido distintos ecosistemas y de ahí es de donde se obtiene el recurso para hacer las actividades. En cuanto a la primera pregunta, precisamente también sí se deben de tener algunos permisos. Primeramente la exención de la manifestación de impacto ambiental cuando están involucrados, por ejemplo, áreas naturales que ya tienen un programa de manejo establecido, o bien aquellos ejidos que, bueno, estas áreas pertenecen a la zona marítimo federal, pero también hay algunos ejidos que están, más bien que las áreas de manglar están dentro de la dotación de los ejidos, y estos ejidos tienen planes de manejo.
Cuando ya tienen un plan de manejo autorizado, es más fácil obtener la exención de la manifestación de impacto ambiental y, pues el permiso de la autoridad, ¿no? Muchas No sé gracias. si con eso es suficiente o quieres abundar en Sí, no, creo que es suficiente la respuesta. Muy amable. Gracias. Sí, aquí el problema es que cuando los proyectos se encuentran en la zona marítimo federal, pues se deben de seguir diversos procesos burocráticos, ¿no? Que precisamente es obtener la concesión, después de la concesión, obtener los permisos y, pues en su caso, plan de manejo para no presentar, digamos, una manifestación de impacto como tal, sino más bien un, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre del Un documento. informe Que preventivo. Ajá, preventivo, sí. Gracias, Oscar. No ¿Cuál sé otra si pregunta? Javier Ochoa. Gracias, Agustín. Javier Ochoa también tiene la mano levantada. Si gustas activar el micrófono. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí. Bueno, primeramente quiero felicitar a la nueva mesa directiva del Coviajal, a Oscar como presidente, así como a la doctora Nidia Carrillo y a la bióloga Lourdes Ábalos por esta primer conferencia que nos ofrecen gracias en este nuevo periodo que les toca estar al frente. Oscar, un abrazo a todos. Gracias. La pregunta, maestro Fermín, va enfocada en cuanto a bueno, iba a preguntar algo de impacto ambiental, que ya la llevó a cabo el maestro Agustín González. Entonces me voy a la segunda que yo tenía, que es, la tenencia de la tierra en este país es un relajo. Y muchas áreas, por un lado, por ser áreas que son zonas, entre comillas, con inundación o con mareas permanentes o temporales, bla, 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 pues pone que serían zonas federales trabajadas en un momento dado por la Administración Pública Federal. Pero pues la verdad es que con la repartición de la tierra, con la reforma agraria, pues le tocó a los ejidos ser dueños de unas extensiones enormes de manglar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo han encontrado ustedes como Comisión Nacional Forestal o cómo han solucionado esta problemática donde los ejidatarios se sienten dueños del terreno como si fuera un área de pastoreo o agrícola cuando es un área de manglar y que además está protegido por la norma 022? Entonces, ¿cómo han podido trabajar o cuál ha sido la complicación en querer llevar a cabo restauración o cuál ha sido la complicación por las zonas que desforestan pues, a sus anchas los ejidos o comunidades? Gracias. Gracias. Fíjate que más bien la complicación precisamente es obtener, cuando están en el área federal, pues es precisamente obtener la concesión, ¿no? Esa es la complicación. Si bien los ejidos que están dotados con extensiones de manglar han hecho el uso de este ecosistema han hecho el cambio de uso de suelo de este ecosistema para otros usos, creo que ahora les está cambiando un poco el chip. No sé si sea solo por bajar el recurso, pero sí hemos visto que muchos ejidos están interesados en volver a recuperar sus áreas de manglar. Yo tengo muy presente el caso de Nayarit. Hay varios ejidos que han implementado proyectos de restauración en diferentes años, en diferentes zonas, y les ha favorecido a ellos como comunidades pesqueras el aprovechamiento en este caso de camarón, ¿no? Entonces, la restauración del manglar lleva otros beneficios asociados, con que no solo es nada más el establecimiento de plantas o nuevos árboles. También se ven beneficiados otros recursos, como pueden ser los pesqueros. Y en el caso de Nayarit también, como ellos tienen un plan de manejo regional,
pues el aprovechamiento del mangle blanco para diversas, el aprovechamiento maderable, pues para construcción o otro tipo de cosas, ¿no? Ya se supone que debe ser un aprovechamiento sustentable y ya está regulado, ¿no? ¿Y hay otra pregunta? Sí, Gracias, gracias. sí. José Galindo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Una felicitación al ingeniero Mercado y a la mesa directiva. La pregunta es la siguiente: entendiendo que los proyectos que financia la CONAFOR son una solicitud de parte, esto es, las comunidades que tienen estos proyectos, y entendiendo también la diferencia que hizo usted respecto de reforestación y restauración, ¿qué tanta proporción de restauración tienen estos proyectos respecto de la reforestación, que de alguna manera es un poquito más sencilla o menos complicada? ¿Te refieres al nivel de éxito de las actividades? No. Entendió que esa solicitud, ¿qué solicitan más las comunidades? Reforestación, como decía usted, con afán como un poco más de bajar el recurso y que, porque ya ve que la reforestación en general, pues, generalmente se tiene como el pretexto de que no pegó bien, tal, y como es hace cierto tiempo, pues si pegó bien y si no, no. En cambio, la reforestación requiere un tiempo mucho más largo para lograr el éxito y se tiene como un seguimiento más Sí, ahora claro. entiendo. Ese es un poco el sentido. Y precisamente, digamos que cuando la comisión empezó a financiar este tipo de proyectos, muchos se fueron solamente por la reforestación y no tenían en cuenta todos estos indicadores que hemos estado hablando, ¿no? Que son limitantes para la regeneración natural del sitio. Entonces, de un tiempo para acá sí hemos logrado hacer que cambien ese paradigma y ahora los proyectos se vean más o sean de restauración más que de reforestación. Y es lo que mencionaba en la presentación. Una de las actividades que se hacen puede ser la regeneración asistida, que nada más hacer la dispersión de propágulos. Claro, bien claro lo que tú me dices. Muchos proyectos proponen actividades que no deberían de hacerse. A lo mejor hay ciertos casos en el que hacer la apertura de un canal, el desasolve de un canal, de varios canales, son suficientes para restablecer o recuperar esa área, ¿no? Desde la comisión, desde la gerencia de reforestación y restauración de cuencas, sí hemos estado cambiando ese paradigma, hacer que los proyectos no solo sean de bajar recursos y poner todas las actividades que quieran poner para cobrar más, sino que sean las actividades que son necesarias para recuperar ese sitio. Muchas gracias. No, a ustedes. Pues, muchas gracias. También tenemos pregunta de Lulu Ábalos, Lourdes Ábalos. ¿Se tiene en México alguna zona natural protegida de manglares? Bueno, creo que ya se respondió. ¿Y qué nivel de gobierno se encarga de vigilar el ecosistema del manglar? Precisamente ahí José Galindo contesta una de las preguntas, ¿no? Es la norma 022 es la que regula las actividades dentro del manglar, pero también la norma 059 por ser especies protegidas, ¿no? Si las comunidades o las personas quieren hacer algún aprovechamiento del manglar, deben de presentar una manifestación de impacto ambiental
deben de tener autorizada una unidad de manejo con un programa de manejo autorizado también, ¿no? Y hay áreas protegidas, zonas naturales protegidas, sí. Por mencionarte una, es Marismas Nacionales, que está en el estado de Nayarit. El Triunfo, si no estoy equivocado, se llama así, la reserva que está en Chiapas. También tiene, claro, y diversas áreas naturales estatales que también protegen este tipo de ecosistema, ¿no? En la península, en Tabasco, en la península, hay la reserva de la biosfera de Río Lagartos, la reserva de la biosfera de Pantanos de Centla, también tiene presencia de este manglar, ¿no? Muchas gracias. También Jauregui te felicita por tan interesante ponencia y pregunta, ¿qué porcentaje de salinidad llegan a soportar los diferentes tipos de mangle? Si la contaminación que ingresa como metales pesados, detergentes, exceso de materia orgánica, incide sobre las comunidades de mangle o afecta principalmente a la fauna que se reproduce en estos ecosistemas. Y el agua de mar tiene un porcentaje de salinidad alrededor de 35%, más o menos. Y los manglares pueden soportar más del 5% de esa concentración, más o menos por ahí. Entonces, algunos sí pueden tolerar más, otros menos, pero también depende mucho de las condiciones de nutrientes que existen en el suelo. Muchas gracias. Okay. Alfonso Núñez Vargas también te felicita por tu excelente ponencia y pregunta cómo se puede evitar la hipersalinización por problemas de degradación de los manglares. Pues la hipersalinización se trata con hacer que entre una mayor cantidad de agua dulce o agua salobre para que vaya lavando esos niveles de sal. Tenemos experiencias en manglares de ecosistemas áridos, en el caso de Sonora y Sinaloa, que lo que ellos hacen es precisamente hacer los canales en el nivel topográfico donde se establecen las especies para ir haciendo ese lavado de exceso de sales y permitan el establecimiento de las plantas. Entonces, ¿qué es lo que hacer para bajar la salinidad? Pues es restablecer el flujo hídrico de los sistemas. Muchas gracias, Fermín. No sé si en redes sociales, Oscar, ¿hay alguna otra pregunta? No hay preguntas en redes sociales, solamente por ahí una felicitación y saludos de Innovación Agrícola de Cocula para Fermín. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se realizan campañas de protección o de concientización para mantener estos hábitats antes de que se dañen? Y bueno, creo que también ya la respondiste un poco. ¿Cuál es la percepción general de los habitantes que conviven con el manglar sobre la protección y la necesidad de preservarlos? La primera es si se realizan campañas de prevención, de concientización. Sí, pues, por ejemplo, el Día Internacional del Manglar es una de esas campañas que se hacen a nivel internacional para hacer conciencia de la importancia de estos ecosistemas. Y la segunda era... Y ¿cuál es la percepción general de los habitantes? O sea, ¿son conscientes de lo que implica? También tenemos experiencias con ejidatarios, precisamente, que son los que más, pues, digamos que son más allegados a las comunidades, ¿no? Porque sí tenemos también algunos que son pequeños propietarios, ya son de esos casos extremos donde el manglar ya tiene propiedad privada, pero ellos sí lo ven, pues, solo por recuperar su terreno. Pero en las comunidades sí se ve esa parte de que
al realizar ciertas actividades se ven beneficiados en otro tipo de aprovechamientos. Como menciono el caso de Nayarit, con la presencia de camarón, ¿no? También en el caso de Tabasco, con la apertura de varios canales, se vio favorecida la presencia en ese sitio de el pez que le dicen pejalagarto, ¿no? Que ellos entonces, sí se ven favorecidos en otro tipo de aprovechamiento, vamos. Muchas gracias. Y bueno, también Agustín González solicita la palabra para hacer otra intervención. Adelante. Sí, muchas gracias. La pregunta va relacionada un poco con el flujo hidrológico. ¿Cuál consideras que es más dañino? O a lo mejor yo considero que ambos, pero el taponamiento de las bocas de los ecosistemas lagunares, las lagunas costeras, o el poco influjo o la derivación del influjo de del agua de los ríos o arroyos que llegan a las lagunas costeras. Porque por un lado el taponamiento implica la falta de captación de recursos, semilla, que eventualmente forman parte de la pesquería importante de los pescadores de las zonas litorales, ¿no? Y bueno, y el agua dulce es fundamental para mantener un ecosistema estuarino regulado, ¿no? Te dejamos de escuchar un poquito, pero igual coincido contigo, ambos son sumamente importantes, ¿no? Sabemos que las bocas de estos esteros tienen una dinámica que en ciertas ocasiones se abren, ciertas ocasiones permanecen cerradas, pero esa es parte de la dinámica del ecosistema, ¿no? Pero cuando ya se hace un taponamiento, pues propicias efectivamente a esa hipersalinización, a ese nivel de inundación, o más bien tiempo de inundación más prolongado de lo que debería de ser. Y entonces propicias todos esos cambios en el suelo que afectan a los individuos del manglar, ¿no? Ambas tienen su importancia. También si cortas el flujo de agua arriba en la cuenca, en el caso del río Santiago, que tiene como 4 presas que lo están reteniendo, se ve evidenciado en la falta de esa agua y de ese aporte de sedimentos que le dan o aportan las cantidades de nutrientes necesarias para los manglares, ¿no? Para las especies de manglar y las especies asociadas al manglar. Sí. Muchas gracias. No sé si respondió. Sí, gracias. Digo, porque otro tema importante es el asolve, ¿no? Es decir, ambas situaciones, tanto el poco aporte de aguas arriba, de las aguas que vienen de aguas arriba, como los taponamientos eventualmente implican una sedimentación, y de repente cuando las bocas se abren, pues ya los flujos de transporte de las comunidades de los pescadores ya no pueden funcionar, ¿no? Nosotros tenemos un caso muy particular en Barra Navidad que tiene unas afectaciones muy severas bueno, ahí son casi todas las circunstancias que planteaste, ¿no? Que pueden afectar un ecosistema de manglar, se dieron ahí, ¿no? Turismo, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tienes mucha razón. Bueno, aquí veo un comentario de Alfonso Núñez. Pues, ¿cómo lo veo yo? Pues estoy totalmente en contra de ese tipo de obras, pues, pero... Bueno, lo voy a leer para que... Dice, desde hace años han desaparecido muchas hectáreas de manglar
generados por el taponamiento y obstrucción de los caños de conducción de aguas dulces provenientes de varios ríos y por la interrupción del flujo hídrico entre ellos y el mar. Esta situación ocurrió debido a aspectos como la construcción de obras civiles, como por ejemplo Cancún y ahora el Tren Maya. Respecto a la opinión. Sí, sí, precisamente la construcción de infraestructura carretera, infraestructura ferroviaria, ha afectado ha tenido afectaciones importantes en el manglar. El caso de Yucatán, costa norte de Yucatán, aparte del impacto de huracanes, la construcción de infraestructura carretera ha derivado en la muerte de extensiones y extensiones de manglar, ¿no? Y no solo en la península de Yucatán, sino en casi todos los estados que tienen litoral y presencia de este tipo de ecosistemas, ¿no? Muchísimas gracias, Fermín. Entonces, pues, si no hay más preguntas, le cedo la palabra a nuestra tesorera, Lulú Ábalos. Listo. Muchas gracias, maestra Fermín, por su participación. Un tema de bastante interés para la sociedad, para los ecosistemas y las comunidades que viven en el entorno de este ecosistema. El Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco AC otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Fermín Mercado Muñoz por su participación como ponente en la conferencia Bases para la Restauración del Manglar, en Guadalajara, Jalisco, el 27 de julio del año 2023. Le entrega este reconocimiento por parte de la mesa directiva del colegio, firmado por el maestro en Ciencias Óscar Báez Montes, presidente, la doctora Nidia Carrillo González, secretaria, y mi persona, bióloga María de Lourdes Ábalos Vaca, tesorera. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Gracias, Lulú. Bueno, pues a nombre del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, agradecerles a todos su asistencia el día de hoy a esta conferencia de actualización. Al maestro Fermín también agradecerle una conferencia muy importante y seguirlos invitando a que participen en estas conferencias que tenemos mes con mes, cuyas invitaciones, bueno, se las hacemos llegar ahí a sus correos o por en nuestras redes sociales. Y pues también estén atentos por ahí a los cursos que vamos a estar fomentando en esta nueva consejo. Adelante, Fermín. Oscar, nada más un anuncio. Ahorita se encuentra abierta la convocatoria para la solicitud de apoyo, convocatoria específica para manglar. Si ustedes tienen conocidos que son asesores técnicos, que están ligados con comunidades, ejidos o propietarios que tengan presencia de manglar y quieran hacer la recuperación de sus ecosistemas, está abierta la convocatoria para la solicitud de recursos. Entonces, la solicitud se cierra el día de mañana, pero igual los requisitos son, digamos, mínimos, porque solamente se entrega la solicitud y los documentos de representación, documentos de nacionalidad mexicana, ahorita se me va el otro, pero la de propiedad de la tierra, serían los que necesitan entregar para hacer la solicitud. Entonces, en cualquiera de las promotorías de desarrollo forestal de los estados, se puede hacer, claro, los que tengan presencia de manglar, se puede hacer la solicitud. Muy bien, pues por ahí está ya la invitación para las solicitudes, que es una gran oportunidad para poder recuperar este
ecosistema tan biodiverso y productivo que son los manglares. A todos, perdón, por ahí pregunta que si es de CONAFOR, Agustín González, la convocatoria. Sí, la convocatoria es de CONAFOR, sí, precisamente, sí. Entonces sí, por ahí está abierta pues hasta mañana, entonces hay que echarle por ahí todas las ganas para que puedan llegar todavía solicitudes. Pues muchas gracias a todos y los esperamos en nuestra siguiente conferencia. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Igualmente, buenas tardes.